día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu benignidad. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros, los pecadores. Gracias también, Señor, porque nos concedes, Padre, la bendición de poderte conocer a través del mensaje del Evangelio. Señor, te adoramos y te honramos por cada misionero que pisó estas tierras en tiempo pasado y que trajo el cristianismo, Señor, a estas costas. Gracias, Señor, por el tiempo, la vida, el sacrificio de cada uno de ellos. Nosotros, 500 años después del descubrimiento de América, no somos conscientes, Dios, de los privilegios que tú has otorgado a esta tierra trayendo tu reino. Cada día más acercándonos más a ti, Señor, a través del conocimiento de tu palabra y del Evangelio, de una manera que sea entendible a nosotros, Señor, que somos ignorantes en los misterios de Cristo. Por eso, Señor, venimos a tus pies a rogarte porque bajo la guía y el poder de tu Espíritu podamos gozar, Señor, de tu presencia, podamos entender el mensaje de la cruz y que se nos sea concedida, Señor, la luz suficiente para poder ver la faz de Jesucristo y poderte honrar, Señor. Te oramos, Padre, por lo sublime, lo glorioso y lo honroso que es el hecho de que hayas traído tu reino a esta tierra y el hecho de lo que es poder gozar de la iglesia y de membresía en ella. Te honramos, Padre, y te alabamos en el precioso, alabado y venerado nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos queridos, hoy tenemos, como decía el hermano Armando, Efesios. Entonces les voy a rogar a ustedes, hermanos, que miremos Efesios capítulo 2, que es lo que estamos considerando. Pues permítame, hermanos, ya que me dicen que la luz está brillando, es que no alcanzo a verlo bien acá. ¿Se lo bien? Claro. Esperamos que así tengamos un poquito mejor la transmisión. Qué pena, hermano. Permítanme aquí, organicemos acá. Estamos un poquito más a ver si es unos permite. Ahí, yo creo que una. Empiezan a dar las cositas las de la transmisión. Bueno, hermanos, creo que ahí es como que la cuestión. Bueno, hermanos, entonces les animo a que miremos Efesios capítulo 4. Perdón, Efesios capítulo 2. Me voy a saltar unos cuantos capítulos. El versículo que nos leía ahorita el hermano era el versículo número 15. Dice allí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Antes de avanzar, hermanos, entonces yo estoy transmitiendo por la imagen por Francisco Silva y el audio va por otro lugar. Si usted de pronto quiere prestar o distraerse menos si quiere mirar la imagen, está entonces por el nombre que aparece ahí como Francisco Silva. El título del sermón, hermanos, es La unidad de la iglesia, ¿sí? Hace 8 días vimos lo que implicaba esa unidad. Y una de las cosas que implicaba esa unidad era que Cristo tenía que primero destruir algo y en segunda instancia ponerle fin. Entonces, lo primero que tuvo que haber destruido Cristo o haber derribado está en el versículo 14, que es la pared de enemistades. Eso es lo primero que tenía que haber hecho Cristo en su muerte. Lo segundo, o simultáneo a esto, era el hecho de ponerle fin a la ley, que eso fue lo que consideramos hace 8 días. Esa es, por así decirlo, la primera fase de la unidad. Y la segunda fase de la unidad, así como la primera fase estaba dada en 2 etapas, de la misma forma, la segunda fase de la unidad era determinante también 2 etapas. ¿Cuáles eran entonces esas 2 etapas? Una etapa correspondía a lo que dice ahí el versículo 15. Dice allí el versículo 15, la parte C. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, vemos que había un objetivo con el hecho de, primero, destruir o derrumbar la pared intermedia. Y lo segundo, de poner fin a la ley. Había un objetivo, había una meta. ¿Cuál era? Crear en sí mismo. Ese era el para qué.
¿Para qué se hizo eso? ¿Para qué Cristo hizo? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Son dos características de lo que Cristo hizo en la cruz. Y en este sentido de lo que Cristo hizo en la cruz, estamos hablando que la muerte de Cristo tenía un objetivo culminante, un fin, un para qué, una meta. Y esa meta era de los dos hacer uno, y ese uno tiene una segunda característica, era nuevo hombre. Entonces la idea es que hoy podamos considerar esos dos aspectos de los que nos habla aquí el segundo punto, esos dos aspectos con respecto a la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es un tema tan complejo, hermanos, que nos adentramos a él apenas en el versículo 15. Pero a partir del versículo 15 hasta el versículo 22, Pablo se da el lujo y la necesidad y la carga de entrar con detalle a describir ciertos matices de lo que es e implica ese tipo de unidad. Tal vez para usted es claro la unidad, tal vez para usted no es claro la unidad, pero al día de hoy, cuando hablamos de, digamos, las interiglesias, cuando hablamos del factor paraeclesial, estoy hablando, hermanos, que vienen con contexto evangélico, cuando hablamos, digamos, de acciones que llevamos a cabo de manera mancomunada, diferentes religiones, por ejemplo, protestas a nivel social. Entonces está, digamos, las protestas en las que nos unimos tanto evangélicos, protestantes, como también católicos romanos, y nos unimos a unísono. ¿Por qué? Porque hay una protesta que nos llevaba hacia ese fin. Entonces, ahí ustedes otra vez volvieron, nos unimos, unidad. Entonces, al día de hoy hemos de tener en claro varias cosas perennes con respecto a todo lo que el Señor está haciendo ahorita en la iglesia y respecto a lo que es la unidad de ella. Es un tema realmente no es trivial, es un tema trascendental. Como lo he dicho ya en otras oportunidades, teólogos europeos como Bertrand Rand, entre otros, hablan precisamente de que uno de los temas más que se encuentra en crisis en este momento de la Iglesia de Cristo es precisamente el tema de lo que es la iglesia. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Sí? La gente va a una iglesia, pero la gente no sabe qué es una iglesia realmente. Unos dicen, la iglesia es la capilla. Otros dicen, no, la iglesia son las personas. ¿Sí? Pero bueno, ¿y qué es la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo se maneja la iglesia? ¿Por qué en la iglesia pasa esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué en la historia de la iglesia ha pasado y ha ocurrido una y otra cosa? ¿Por qué se para por allá un loco por allá en la costa a decir que Cristo ya va a venir y que no sé qué? Y dice por allá que es de una iglesia evangélica, ¿sí? Se supone, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, hermanos, nos hacen ver realmente la condición en la cual se encuentra la iglesia. Si la gente entendiera qué es la iglesia de Cristo, yo estoy seguro que no estarían por allá detrás del primer loco que se aparece o que se levanta y comienza a decir que Cristo ya va a venir o que estas cosas o las otras, porque uno no sabe qué otra cosa se van a inventar al día de hoy. Al día de hoy realmente las herejías hacen su presencia porque realmente es impresionante la avalancha con la que han venido en este siglo y que hemos tenido que afrontar. Entonces, hermanos, sin más preámbulo, voy a entrar en materia al primer punto, que es precisamente el 1. Miremos allí el versículo 15, la parte C. Dice allí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo. Entonces, ese un solo nos está hablando de esa unidad. Pero cuando hablamos de ese un solo, también hacemos alusión a que está compuesto de dos términos. Y hay un énfasis, ¿sí? Un y solo, uno y solo, uno y únicamente. Es como decir, uno y únicamente uno. No es suficiente con decir que era un hombre, sino que tenía que decir un y únicamente hombre. Ese es el objetivo y ese es el sentido del texto que nosotros encontramos allí. ¿Por qué le pone Pablo este sentido al texto allí?
y es muy llamativo. ¿Será que Pablo está hablando y queriendo expresarse en términos cualitativos? Es decir, hablando diversas cualidades de la iglesia. No. Si tú miras, realmente vas a encontrar que la idea no es tanto cualitativa del pasaje allí en consideración. Efesios 2:15. No. La idea es más a nivel cuantitativo. Un único hombre o un único nuevo hombre. En contraste, ese un único, donde Pablo le pone un énfasis al tener dos, tendría que mirar ahorita el pasaje, pero en español por lo menos tenemos un numeral, un adjetivo cuantitativo que es un, o el artículo indefinido un, y el adverbio de cantidad solo. Entonces, tiene dos palabras ahí con las cuales, tanto en español como en griego, le pone el énfasis marcado en eso. Un solo hombre. No es más sino un solo hombre. ¿En contraste con qué? En contraste con lo que venía diciendo ahí pegadito. El versículo 15, la parte se dice, para crear en sí mismo de los dos un único nuevo hombre. No más sino eso. Un único y nuevo hombre. Entonces, si notan el contraste, para el apóstol no es suficiente con decir dos en contraste con uno. No, tiene que decir el dos en contraste con un único o un solo nuevo hombre. ¿Y por qué le hace énfasis allí el apóstol? El énfasis está dado en términos de lo que la Biblia nos presenta. Y aquí en este caso Pablo quiere hablar de la parte cuantitativa del pueblo del Señor. Si ustedes miran, voy aquí a recorrer un pasaje en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice allí Juan acerca de la revelación. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sí? Estas personas que estaban allí en esa visión que dio el apóstol Juan, son personas que están como con la misma actitud que estuvieron las personas que recibieron a Cristo cuando entró por primera vez a Jerusalén, de manera gloriosa, ¿sí? Que era, he aquí, viene tu rey sentado en un asno pollino. Y entró Cristo y la gente ponía las palmas y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. Entonces, hermanos, parece ser un cuadro parecido. Y sí tiene algo de parecido. Pero a lo que quiero llamar la atención es que el texto aquí dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. 4 características, hermanos. Muy, muy interesante, muy hermoso. Antes de entrar en detalle, voy a mencionar una consideración. Si tú de pronto eres de un contexto cristiano, de pronto tú habrás escuchado que este pasaje se refiere tal vez no a nuestros días, sino se refiere a unos días futuros. En el argot o en el lenguaje evangélico, algunos lo llaman el periodo de la tribulación. Y ese pasaje lo han adjudicado a esa época, a algo futuro, que no pertenece a nuestra época. ¿Sí? Es lo que al día de hoy es más popular en el ambiente evangélico. Sin embargo, yo quisiera rogarle al hermano que de pronto viene con un contexto así, de pronto entrar a consideración algunas cosas. Dentro de estas, aquí se está hablando de, realmente en Apocalipsis se habla de la historia de la iglesia. No de la historia de la iglesia hasta el capítulo 4, donde en algunos sectores se ha mencionado, no. En Apocalipsis, al igual que en todos los libros, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, se habla de la historia de la iglesia. Pero como la gente no sabe qué es la iglesia, pues entonces pasa el problema de que nos meten gato por liebre y resultamos desengañados o confundidos y no entendemos. Y cuando no entendemos pasa lo que dice el Señor Jesús. Viene el malo y ¿qué hace? Y arrebata lo que fue sembrado
en el corazón. Por eso el objetivo de la predicación tiene múltiples aspectos, pero uno de ellos es que podamos entender el mensaje del Evangelio. El Evangelio, así como tú lo encuentras en los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también debes encontrar el Evangelio en el libro de Apocalipsis. Si encuentras a la iglesia en Hechos, en las epístolas pastorales y en las universales, también debes encontrar la iglesia en los Evangelios y también debes encontrarla en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es que la Biblia nos debe hablar de ¿quién? De Cristo. No es simplemente hablarnos, vamos a coger Apocalipsis para hablar acerca de las cosas futuras, para comenzar a adivinar qué va a pasar este año, el 2021, si realmente va a acabar la pandemia o si esto va a seguir. No, no se trata de entrar en los misterios de Dios, en la palabra de Dios, con cabalística, mística. No, se trata de venir a encontrar a Cristo. Si tu objetivo y meta es encontrar a Cristo, sin lugar a duda vas a encontrar ¿qué? El santo cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es y quién es el cuerpo de Cristo sino la iglesia? Entonces, por eso es que, sin lugar a dudas, aquí en ese versículo de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, no está hablando de un tiempo futuro, está hablando de los tiempos que estamos viviendo al día de hoy. Y está hablando, y este versículo toma relieve en la época del descubrimiento de América. No solamente ahí, no. No sé si de pronto has tenido la oportunidad de mirar a veces un informe acá, un informe económico. Cuando hay un informe económico hay unas crestas o puntos donde se va disparando, digamos, un producto o una mercancía, una empresa. Pero también hay unas valles y ahí vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube. ¿Sí? Ondas sinusoidales para los que les gusta la trigonometría. Dentro de esto, ¿a qué me refiero con esto, hermanos? A que nosotros podemos ver una cúspide gloriosa del hecho glorioso del extendimiento del Evangelio y el extendimiento de las misiones. ¿En qué época? En la época del descubrimiento de América. Claramente se ve así. En este descubrimiento de América, allí el Evangelio llegó a naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquí llegaron los misioneros cristianos, llámese cristiano católico o cristiano evangélico. En la parte, sabemos que en la parte de América del Norte llegaron los cristianos evangélicos. América Central y América del Sur llegaron los cristianos católicos romanos, ¿sí? Y de esta manera el evangelio llegó a estas cosas, pero llegó, que llegó, digamos, en algunas cosas bien o mal. Bueno, no me compete hoy entrar en detalle en eso, pero solamente quiero decir, llegó, algo llegó, y eso es gracia de Dios. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, tal vez ellos nunca tuvieron una visión cristiana evangélica, no, porque siempre era fofó, rechazo. Ay, yo soy católico, usted es evangélico y está como rechazo. Sin embargo, en nuestros antepasados, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene ascendencia católica, católica romana, ellos les llegó algo sólido del evangelio. Por ejemplo, el credo de los apóstoles. Por ejemplo, llegó la fe trinitaria, ¿sí? Por ejemplo, llegaron la iglesia, la conocieron ellos como una institución. Y hubieron elementos que llegaron allí a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, y que ayudaron a que ellos pudieran llegar a escuchar algo del evangelio, algo. ¿Quién quite que en medio de lo que hayan escuchado, hayan entendido o no, porque recordemos que la misa era oficial en latín, en medio de eso, por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, algún día alguno de ellos haya llegado a creer el Santo Evangelio? Porque es una obra de Dios, del Espíritu, no es una obra del predicador. Entonces, eso nos lleva hacia qué? Hacia entender y agradecer al Señor de manera gloriosa, porque vemos en las épocas de los misioneros, vuelvo y repito, el descubrimiento de América en 1492, cuando ellos llegan acá, ellos llegaron acá y trajeron el Evangelio.
Y en ese traer el Evangelio vemos de manera gloriosa, perdón, es que aquí le toca a uno cuadrar el púlpito simulado, el púlpito simulado. De manera gloriosa lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si observa, hermano querido, el Evangelio venía así. Cuando un momento toma una cresta altísima en las misiones del descubrimiento de América y vuelve y otra vez vuelve y cae. Y vuelve y se dispara en otras épocas. Ha sido así. Si yo le preguntara, ahorita, ¿qué momento estamos viviendo? ¿Estamos en una cresta gloriosa de la iglesia? No. Ahorita estamos en un valle. Estamos abajo. La iglesia pareciera que no tiene poder, que está enferma, que sucumbe, que como que agoniza. Pero el Señor lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Una de las cosas por las cuales la iglesia se asfixia y las personas se asfixian dentro de la iglesia es la consternación de confusión que hay al día de hoy a nivel de predicación, a nivel de doctrina. Miren, los misioneros no tuvieron que entrar a luchar tanto como al día de hoy los predicadores tenemos que entrar a luchar con. Pastor, ¿hay que guardar el séptimo día o no hay que guardarlo? Pastor, aquí mi vecino es de tal denominación y él celebra el Hanukkah. ¿Por qué usted no lo celebra? Pastor, yo he mirado la Biblia y la Biblia por allá en Génesis 1:2 habla de una brecha. Entonces por allá sí existió la evolución, ¿cierto? Pastor, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia aparece en Hechos capítulo 2. Entonces, hermanos, si yo me pusiera a enunciar las diferentes dificultades teológicas que tenemos al día de hoy, es impresionante. Con todo lo que tú tienes que entrar a jugar, a luchar, para que la gente pueda llegar a entender realmente el mensaje de la salvación y entender el Evangelio. Al día de hoy es muy complejo y muy complicada la tarea de la predicación, porque realmente tenemos que entrar a luchar con todos esos factores. Entonces, de esta manera es que por la gracia del Señor vemos que de una u otra manera Cristo fue predicado y el Evangelio llegó a nuestras tierras. Que si nos trajo cerca la verdad o si nos dejó un poco como a medio camino, es otra cosa. Pero algo llegó. Ya para algunos cuando llegamos a ser evangélicos y experimentar el nuevo nacimiento, ya teníamos algo construido con anterioridad. Por ejemplo, el hecho de aceptar por fe la Santísima Trinidad. Eso es un misterio, eso es algo que racionalmente no cabe en la cabeza. El hecho de aceptar la divina encarnación del Salvador. Son esas obras de gracia que llegaron, pero que si nos llevaron más allá, como nos llevó la Reforma a hacer la verdad, tendríamos que también eso entrar a una. Pero pues no es el objetivo de hoy, porque el objetivo es hablar hoy acerca de la unidad de la iglesia. Con eso no estoy hablando de lo que hoy en día se habla en algún sector de la iglesia, que es el ecumenismo. No, estoy hablando de la unidad de la iglesia que Pablo enseña en el libro a los Efesios. ¿Sí me entienden, hermanos? No he podido avanzar ni siquiera en la segunda página del sermón de hoy, porque me toca devolverme 3, 4 cosas más para tener cuidado. Porque un hermano puede entender una cosa, otro hermano puede entender otra. ¿Por qué? Porque cada uno viene de diferente contexto. Y las problemáticas que tiene en la cabeza y en el corazón son diversas. No es solamente una. Tal vez usted ha estado en una iglesia, ha ido a una iglesia y entonces todo le parecía muy bonito, estaba muy contento allí, hasta que de pronto hubo algo que no le pareció a usted, o un manejo con usted que usted dice, no, no me parece. Y ahí en ese caso, en ese momento, usted experimentó un trauma. Y entonces cuando vuelve usted, digamos, a tener una situación similar en un contexto de iglesia, en un contexto religioso, en un contexto eclesial, ¡pum! Usted está como a la defensiva. Un momento, porque
yo ya me siento que esto va para aquí, va para allá, ¿sí? Y yo lo entiendo, hermano. Todos hemos pasado por ahí. Yo creo que el cristiano que no haya pagado ese precio no se puede llamar cristiano, porque pues no sabe lo que realmente es una iglesia. Pero todos hemos pasado por ahí y todos hemos hecho ese curso. Tal vez para algunos el precio de pagar ese curso fue bien costoso y bien alto. Cuando hablamos de que algo es traumático, recordemos que cuando hablamos que algo sea en esos términos, es porque me afectó, porque me hirió el corazón, porque yo cambié, porque ya no fue lo mismo y me marcó. Eso es un trauma. No es simplemente un tropiezo, no, es un trauma. Y tal vez usted lo ha llegado a experimentar. Eso es fácil, eso es doloroso, eso es hiriente, inclusive a veces es hasta humillante. ¿Y qué hemos de hacer ante eso? Quedarnos contra nuestro dolor y gemir, aislarnos y ponernos a llorar como en un rincón, como el niño de 3 años que hace una pataleta. No, no estamos llamados a eso. La Biblia dice, el reino de Dios es de los valientes y tenemos que sobreponernos a esas adversidades que hemos tenido dentro de la iglesia de Dios y fuera de esta. Dentro de esto, hermanos, como he venido mencionando, este texto acá de Efesios nos habla de ese un único nuevo hombre, de esa unidad, la unidad que está buscando Cristo. Y esa unidad, como lo expresé, estaba reflejada en el libro de los Hechos. La idea era que el evangelio ya no llegara solamente hasta Jerusalén, hasta Judea, hasta Samaria, que era el contexto de influencia judío de la época, sino que llegara más allá, que fuera hasta lo último de la tierra. Por la providencia de Dios, en el año 1492, pasaban 1492 años, ¿cuántas generaciones, cuántos indígenas de nuestras tierras murieron? Y nunca ellos escucharon que algún día había un personaje llamado Cristo que iba a partir la historia, que se iba a hacer carne y que iba a morir por los pecadores. Nunca lo escucharon. Ellos murieron en sus pecados, sin tener el santo privilegio de escuchar la palabra de Dios. Joven, niño, adulto, que usted está ahí. ¿Cuántas veces usted está escuchado al Evangelio? Y usted se duerme, le da pereza. Como dicen los muchachos, mi mamá, mira, me voy acá. Ya me tocó sentarme a escuchar eso. ¿Cuántos de nuestros indígenas murieron? Ellos nunca escucharon una palabra de salvación. Y nosotros somos tan miserables que siempre escuchamos el Evangelio y lo que hacemos es apague, vámonos, no tengo tiempo, no me hable de eso. Y actitudes por el estilo sobran de escribir. Es ahí donde nosotros decimos, ¿y qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que el corazón se ha vuelto duro, frívolo, y la gente indiferente al Evangelio. Las iglesias no son de testimonio, los pastores no son de testimonio, los hermanos no son de luz en su trabajo. Y eso nos tiene que a nosotros sopesar sobre el corazón la carga tan grande que hemos de tener por la salvación de las almas. Por eso la iglesia tiene que tener esa visión. La iglesia, no solo el pastor, y de toda la iglesia hay un sector en especial, el comité social, que tiene la misión de tener los ojos, no hacer todo, pero tener los ojos de mirar a ver qué podemos ir haciendo. En estos días, como acostumbramos como familia, un viernes de película, estaba viendo una película, y la película era acerca de la prisión. Y ustedes saben que como toda película de la prisión termina triste. Eso es un ambiente... Uno ve esas películas y uno termina como con un nivel de depresión considerable, ¿sí? Uno dice, ¿para qué ve esa película? Era de tragicomedia. Y dentro de esto, son vidas que no, siempre cuando uno ve a las personajes en la prisión, son personas que nunca lograron desarrollar lo que ellos querían. ¿Sí? Algo pasó en sus vidas y les afectó y cambió todo. Muchas veces hemos hablado, digamos, qué podemos hacer para llevar el evangelio. Pero
Necesitamos personas que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Necesitamos visión en esas personas. Necesitamos que tengan el tiempo y necesitamos recursos para ir hasta allá. Pero no, nosotros al día de hoy, cada uno estamos metidos en nuestros trabajos, tenemos nuestros problemas, no tengo tiempo, pastor, yo puedo ayudar a la iglesia en esto, yo no tengo tiempo de ir por allá. Y la visión de la iglesia ha cambiado, hermano. Ya no hay una visión misionera como hace 500 años. Ustedes miran la película, por ejemplo, de Jack Sparrow, Piratas del Caribe. Le ruego a alguien que abra el micrófono si lo puede cerrar. En esa película se muestra claramente cómo había un misionero que quería llevar la palabra a alguna región. Inclusive hay una expresión que yo nunca la había escuchado en 15 años de mi vida cristiana, la providencia de Dios. Jamás. Tal vez de católico romano, tal vez, pero en un contexto cristiano evangélico no. Durante muchos años yo nunca la escuché, o una década por lo menos de mi vida. Entonces, hermanos, solamente para que nosotros consideremos la guía de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios al poder conocer más acerca de su palabra. Yo sé, hermanos, que les ruego el favor, gracias. Yo sé, hermanos, que al día de hoy hay muchos problemas que se suscitan al interior de las iglesias. A veces hay problemas que afectan la unidad. Y la iglesia tiene que estar ahí, pum, reaccionar a qué? A cuidar la unidad, a proteger la unidad, a mirar qué se puede hacer. Para proteger al pastor exclusivamente, no, para proteger todo el cuerpo de Cristo, para guardar la unidad, para guardar la honra del hermano. Algunos hermanos, por cierta influencia, ciertos sectores, cierta mentalidad del cristianismo, deben ver que hay gente que llega a la iglesia que es prácticamente cizaña. Y entonces ellos a veces ven el texto de Mateo 13 así. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hermanos, la solución con respecto a la cizaña no se le dio a los campesinos, a los sembradores, a los segadores, no. La solución pertenece al Señor. Hay hermanos que llegan a la iglesia y llegan cargados de problemas. Problemas en su trabajo, problemas en su vida personal. Si son casados, problemas en su matrimonio. Problemas en todo aspecto de su vida, hay desorden, ¿sí? Esta es la situación propia, acostumbrada y clásica que uno encuentra en la iglesia. Por eso yo siempre lo he dicho, la iglesia no es la vitrina de trofeos, que aquí estamos, mejor dicho, por eso nos ponemos todos bonitos, con corbata, aquí estamos los que no hemos cometido pecado, aquí estamos los que somos buenos y los malos están allá, afuera. No, la iglesia es un hospital, hermanos. Y en un hospital lo que hay es enfermos. Y a los enfermos hay que lavarlos. Un enfermo muchas veces no tiene ni fuerza para levantarse. A un enfermo hay que ayudarle, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que tener un cuidado por él. Hay que velar por el hermano. Y así es que llegamos todos a la iglesia. A medida que nosotros estamos en la iglesia y vamos entendiendo lo que significa echar raíces, es que comenzamos a reverdecer, como dice el Salmo 1, como aquel árbol que está sembrado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo. Pero para que dé fruto, hermanos, eso se necesita de tiempo. Eso no es sembrar la semillita y ya salió el árbol. No, hay que estar ahí, hay que velar por echarle agüita, hay que mirar cómo sigue, si se pudrió la semilla, si salió, si el tallo fue fuerte, qué tan grande va a ser el árbol.
Y de esta manera, hermanos, es el llamado a que entendamos lo que Jesús decía. Venid a mí todos los que estáis trabajados. No dice todos los de la iglesia, no, dice todos. Porque dentro de la iglesia tenemos dificultades, problemas. Porque una iglesia que no los tenga no es iglesia. Y lo mismo es un hogar que no tenga problemas, que no tenga dificultades, eso es una utopía, eso no existe, todos tenemos. Desde el pastor en adelante tenemos luchas de dificultades ahí. Y por eso Jesús decía, venid a mí todos, venga a mí el hermano que está en la iglesia, venga a mí el pastor que está en la iglesia, venga a mí los que están fuera de la congregación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque hermanos, nosotros no tenemos descanso en nosotros. Usted podrá haber hecho muchas cosas por ese hijo que usted tanto quiere, usted habrá podido hacer muchas cosas por esas metas que tiene para este año, pero aún así yo le pregunto, ¿usted ya tiene paz? ¿Tiene tranquilidad? ¿Está bien? No, no la tiene. ¿Por qué? Porque siempre falta un centavo para el peso y nunca hay descanso, porque no hay satisfacción. Y la única satisfacción la encontramos donde, en Cristo, que Él nos consuela, que Él está ahí cuidando nuestro corazón, que no sea que nuestro corazón haya sido como un plato que lo voy llevando, pum, lo dejé caer y se rompió. Usted sabe cómo está su corazón. Lo mismo es cuidar al hermano. El hermano es como ese plato frágil, porque en una casa hay utensilios de barro y utensilios de oro. Y hay que cuidarlos. No es que como es de barro, dejémoslo que se caiga y compramos otro. No, hermano. Tenemos que tener el cuidado. Si usted no tiene el cuidado para velar por un hermano, y de pronto usted tiene el deseo, el llamamiento o la carga, digamos, a servir en la casa de Dios, y si no tiene esa gracia, tal vez no es el tiempo, o tal vez usted no tiene el llamado. Pero en la iglesia no se trata de que se levanten Elías. Que eso, como dicho, el macho man acá y cojo y voy a bajarle la cabeza a todos. No, la iglesia de Cristo no se construye así. Y por eso necesitamos tanta sabiduría y necesitamos la presencia de Cristo. Que la invocamos cuando? Cuando en el acto de la predicación la persona puede llegar a conocer a Cristo y a crecer en el conocimiento de Él. Mientras que la persona y la gente no llegue a conocer a Cristo, a entender qué es la iglesia, no se puede hablar de crecimiento. Por eso realmente lo necesitamos es a Él y la luz santísima del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos que tener en claro nuestro objetivo como iglesia. Y Jesús fue claro y contundente en eso cuando dijo en la gran comisión, Mateo 28, versículo 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dos cosas importantísimas ahí. Uno, bautizar. Es la manera como el Señor estableció que quería marcar la diferencia entre los que son de su pueblo y los que no son de su pueblo. Por eso nos hemos dado la tarea en este semestre de que ustedes comiencen a considerar el bautismo. Porque no es algo trivial. Jesús lo estableció no como un mandamiento más, sino que lo dejó en términos de la gran comisión. No es la comisión, no, es la gran comisión. Entonces, de la manera, el bautismo nos puede ayudar a clarificar más acerca de esa unidad. Y la segunda característica, hermanos, es enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles. Yo lo dije al principio, hermano. Las dificultades tan impresionantes que tenemos que enfrentar al día los encargados o los llamados al arte y al trabajo en la predicación. Cuando usted va a decir alguna cosa, cuando va a tocar un tema, tiene que tener un cuidado y un sigilo. Y si usted se ha puesto a estudiar, tiene que tener también tacto, porque está hablando a personas que no son letradas en los misterios de Dios. Tal vez usted es versado,
en su disciplina, en economía, mecánica, en las ventas, en el comercio. Pero las ciencias bíblicas demandan también tiempo, estudio, dedicación, sacrificio, disciplina. Y también el arte de uno expresarse, también hay que tener un cuidado hasta con eso, porque si no yo puedo decirlo todo, pero si la persona no me entiende, entonces tengo que entender que debo quitar muchos tecnicismos y comenzar a ser más sencillo, profundo y sencillo al tiempo. ¿Fácil eso? Muy, pero muy difícil. Solo la gracia del Señor nos puede ayudar a hacer algo así. Hermano, usted que viene de otro contexto, y posiblemente cuando ha llegado a Betel y hemos hablado de la consejería cristiana, tal vez usted ha escuchado de la consejería cristiana como cuando ha escuchado que le dicen a usted que usted necesita un psiquiatra. Un momentico, porque es que yo no necesito un psiquiatra, yo no estoy loco. Si usted le hablan de consejería pastoral y dice, no, un momentico, porque yo estoy como grande para eso, ¿sí? Entonces, cuando usted de pronto ha tenido, digamos, una situación en la cual el pastor Francisco le ha dicho, hermano, con respecto a esto, pues es bueno que usted nos dé un espacio y hablemos los tres pastores de la iglesia con usted y podamos tener más claridad en qué le podemos servir. Y tal vez usted se ha sentido como que, ¿y cómo así? O sea, no, yo solamente quería hablar con el pastor Francisco ya, y no más. No, hay un gobierno plural. Y hay temas que se tratan en esos términos, pluralmente. Entonces, hermanos, me entienden, digamos, lo difícil que es al día de hoy guardar, cuidar, cultivar esa unidad. Es muy complejo. Se levantan y se añaden muchos elementos. Recreémoslo de manera bíblica. Usted de pronto hubiera existido hace 2000 años atrás, hubiera nacido en la época que estaba la iglesia de Éfeso. Usted ve la iglesia de Éfeso, una iglesia ahogada. Los que han pasado por ese púlpito eran de la talla de Pablo, Timoteo, discípulo cercano y de los afectos de Pablo, hijo de él prácticamente, no en la carne, pero sí espiritualmente. Juan, entre otros. Si no recuerdo mal, creo que hasta Apolo. Entonces, imagínense quiénes han pasado por ese púlpito, el nutrimiento que tenía esa iglesia. Y usted entonces llega a una iglesia así, donde encuentra que hay procesos disciplinares, donde le aclaran a usted, mire hermano, aquí se gobierna la iglesia así, se hace esto, nuestra constitución es esta, para que usted entienda cómo son los manejos internos de la casa de Dios acá, las políticas de la casa de Dios, cómo son, para que usted no se le cometa ninguna arbitrariedad o atropello. Y entonces usted llega a una iglesia así, así ¿qué es esto? Yo simplemente quiero congregarme y ya, no más. No, hermano. Desde el Antiguo Testamento es claro que el pueblo de Dios era muy organizado, tiene una estructura, tiene las cosas claras. Tal vez no son claras para usted, pero para ellos hace más de 3000 años atrás eran claras. Entonces, por eso, hermanos, es el hecho de que ese proceso pastoral, ese proceso de discipulado, de llegar a que la gente entienda qué es la unidad de la que nos habla ese versículo ahí, no es tan sencillo. ¿Por qué? Tal vez usted digamos, ha visto iglesias al día de hoy y que hace 2000 años había. Por allá una iglesia llamada Tiatira, donde la que predicaba era una mujer llamada Jezabel. O tal vez usted en esa época hubiera estado ahí en la región de Asia Menor, habrá visto una iglesia por allá llamada La Odisea, donde usted ya veía que esos tipos de cristianos allá eran como tibios, como medio mundanos, como que con el pie derecho entraban a la iglesia, pero con el izquierdo ya estaban era bailando. Entonces, esas situaciones de esa iglesia hace unos años son o no son al día de hoy las situaciones de la iglesia. Fácil o difícil cuidar la unidad de la iglesia. Fácil o difícil ayudar a la persona a conocer lo que dice la gran comisión. Bautismo y enseñarle que guarden todas las cosas. Pero ¿qué cosas, Señor? Si en esta iglesia de Tiatira hacen una cosa, si en la iglesia de Esmirna hacen otra, si en la Odisea hacen otra, ¿cuál es y cómo es la cuestión? Entonces, hermanos, ese es el panorama que nosotros tenemos que enfrentar. No es una tarea fácil, pero el llamado está a que como iglesia nosotros guardemos la unidad
de la congregación. Y en este sentido, no se trata ni de hablar mal de un sector de la iglesia, de, digamos, los presbiterianos, los bautistas, los reformados, los dispensacionalistas, que los pentecostales, que los no se trata de eso, porque todas las denominaciones, por un lado, por otro lado, no tienen una hoja de vida perfectamente blanca, no, porque han habido momentos difíciles en la historia de ella, en los cuales precisamente se ha visto esa denominación afectada. Y de esta manera, hermanos, tanto las denominaciones como las iglesias locales, como también la iglesia a nivel nacional, pasan momentos coyunturales. Por ejemplo, miremos rápidamente Hechos capítulo 6, hermanos. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Sí notan ahí? Gentiles y judíos. ¿Sí notan ahí? Dos pueblos. Los que no formaban parte del pueblo de Dios o la iglesia y los que sí formaban. Y los que formaban la tenían clara, cómo se manejaba la iglesia desde el Antiguo Testamento. Pero estos nuevos, no. Y ya comenzaron a haber pruebas. Versículo 6, versículo 1, perdón. Vuelve a leer el versículo 1. En aquellos días, como crecerá el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, lo justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles entonces dijeron, no, yo hice mi PhD, yo no puedo ensuciarme allá con las mesas, eso es para otro. No, los discípulos dijeron, no es justo que nosotros describamos la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es un ministerio que toma tiempo, dedicación, años. Miren, los que están hablando acá anduvieron con Cristo 3 años y no fue suficiente. Cristo antes de darse la ascensión, antes de eso, entre la resurrección y la ascensión, hubo un tiempo. Lucas lo narra, que es el escritor del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4, dice claramente ahí que Cristo, antes de ascender a los cielos y después de haber resucitado, se tomó 40 días y 40 noches para todavía darles un seminario intensivo a los apóstoles porque no habían entendido qué era el reino de Dios. Si eso pasó con ellos, hermanos, es entendible que al día de hoy los hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios al día de hoy no entienda la Biblia, la doctrina. Es más que entendible, hermanos. Por eso necesitamos de mucho trabajo y de mucho ahínco para que cumplidamente hagamos las tareas en el curso de membresía, las tareas que se dan en las visitaciones, las tareas que se dejan en los espacios de enseñanza. La participación de ustedes es clave, hermanos. Todo esto nos ayuda a construir y a edificar la iglesia de Cristo, ya que la gente venga entendiendo más qué es el mensaje evangélico. Hubo otro momento en el cual la unidad de la iglesia se vio afectada, hermanos. Voy a mirarlo aquí. Está en Hechos capítulo 15, hermanos. Miremos allí Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, la salvación es una cuestión de obras. Esto no es parecido a como hoy en día se predica. Cree en el Señor Jesucristo y tienes que portarte bien. Y si no te portas bien, pierdes la salvación. Aquí decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Había obras ahí o no había obras ahí? ¿El rito de Moisés, la circuncisión, era una obra humana o no? ¿Qué fue lo que causó la reforma? 1517. Solo fe. La salvación es solo por fe.
No es por las obras del hombre, es por la fe de Cristo. La salvación, ¿cómo se causa? La Biblia es clara cuando dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso el día de hoy hay masas en las iglesias evangélicas. Hay masas de iglesias, pero muchas de ellas, vaya pregúntele a personas que pertenecieron a la membresía ahí o que están en la membresía ahí todavía, ¿cuánto conoce de Cristo? Por favor, explíqueme este versículo. No, hermano. Y sin embargo, siguen ahí. Tal vez son miembros de la Odisea que no tienen visión, que son ciegos, tal vez. Pero eso, hermanos, nos tiene que nosotros sopesar el hecho de que el texto que estamos acá en consideración de Hechos 15 nos habla de esa necesidad de entender el Evangelio. Es solo por Cristo, es solo por la fe, no es por mis buenas obras. Yo no voy al cielo por ser bueno, yo voy al cielo es por Cristo, porque Él murió por mis pecados y resucitó por mí. Él me amó con un amor eterno. Si yo no logro entender eso, no entiendo nada del Evangelio. De esta manera, hermanos, es que cuando nosotros miramos el pasaje de Hechos capítulo 15, es un pasaje donde se habla de un problema y de una amenaza a la iglesia, pero no a una iglesia local. Era la iglesia a nivel nacional. Hablar de iglesia a nivel nacional para muchos hermanos puede sonar raro, porque no han visto la iglesia en esa dimensión. Pero claramente se presenta así en el libro de Hechos, capítulo 15. La iglesia a nivel nacional. El pueblo de Dios no era algo nacional en el Antiguo Testamento. La iglesia no se muestra así en el libro de los Hechos, capítulo 15. No había un cubrimiento de una región considerablemente como un país en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando hablan las 7 iglesias, ¿acaso? Hoy en la enseñanza se menciona algo del estado de la iglesia. Ahí eso se quedó en el aire. Son cosas para masticar, hermano. Es cierto, cuando la iglesia y el Estado estuvieron unidos durante un milenio, hubieron desmanes, abusos. Al día de hoy están separados, pero hay desmanes o abusos o no, no los hay. ¿Qué es lo mejor? Eso es cuestión de estudio. No es tan fácil decirlo. Para algunos es fácil colocarse del lado de pronto los anabaptistas y decirle, los cristianos no deben participar, digamos, en la guerra. Para algunos. Pero yo pregunto, ¿por qué hay capellanes en la Fuerza Armada norteamericana? ¿Qué es un capellán sino un pastor? ¿Qué hace un pastor por allá? Pastoreando ovejas que lo que están haciendo es matando gente. Hermanos, aquí en Colombia, para que una persona tenga un arma salvoconducto, en Estados Unidos, prácticamente en cada casa hay un arma. País cristiano evangélico. ¿Sí me entiende, hermanos? Si el tema del bautismo nos toma tiempo, el tema de hablar de la iglesia y el Estado es una cuestión larga. Eso no se define en 10 minutos. Hoy el hermano Alejandro hizo un boceto general y eso nos aportó. Pero lo que quiero ir con esto, hermanos, es que el pasaje nos está hablando de una iglesia con un impacto nacional. De una iglesia no solamente con un impacto nacional, sino de una iglesia nacional. Es otra cosa, hermanos, es otra cosa. Por eso el apóstol está hablando allí en Efesios y habla acerca de un único nuevo hombre, de esa unidad, el uno. Me quedan solamente unos minutos, hermanos, tal vez, porque se me está acabando la energía en el celular del video, no voy a poder continuar por video. Si se me apaga el video,
tengo el otro celular que sí mantiene el audio. En estos últimos minutos que me quedan, me restan, hermanos, voy a entrar entonces en consideración cuando dice nuevo hombre. No sin antes decir, hermanos, que para que nosotros hablemos de una iglesia local o una iglesia nacional, tenemos que tener presente lo que decía Pablo. Primera de Corintios 3:10 es clara cuando dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Hermano, nosotros como iglesia llevamos más o menos 4 años y medio. Han sido 4 años y medio de problemas, de luchas, tensiones, dificultades, y sí momentos gloriosos de gozo, bendición, de paz, de ver el crecimiento. Pero a lo que me refiero con esto es, siempre van a haber problemas, hermanos, en las iglesias. La cuestión es, ¿cómo estamos nosotros sobreedificando? ¿Cómo estamos nosotros tratando esos problemas? Los problemas tanto en nuestros hogares, los problemas tanto con la iglesia, los problemas que no son de la iglesia, pero los problemas que yo llevo a la iglesia. Ahí se fue ya el video, hermano, entonces solamente me pueden escuchar esos 5 minutos. Entonces, hermanos, hay problemas que no son al interior de la iglesia. Hay problemas que, digamos, no me ocurrió una diferencia con un hermano en la congregación, sino que yo estoy cargado y en el trabajo me fue mal y entonces, sí, y yo llego de esa manera cargado a la iglesia. Y a veces nos tomamos digamos, la libertad de descargarnos en la iglesia. Entonces, todas esas cosas, hermanos, son cosas que nos tienen que hacer ver cómo estoy yo sobre edificando la iglesia del Señor. Si realmente la estoy edificando o sobre edificando como el Señor quiere o como yo quiero. Entonces, que el Señor realmente nos dé entendimiento en eso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad en alguna ocasión en su casa hacer una reforma. Algunos han hecho una reforma, otros han tenido que levantar una casa. Pero sea lo uno o lo otro, uno siempre tiene que consultar al maestro. No sé si usted ha tenido la oportunidad de pronto de tratar con a algunos hábiles maestros que no necesitan de metro, ni tampoco las reglas de medida, porque en construcción como en otros campos hay diferentes reglas de medida. Una de las que utilizamos en construcción es el metro. Pero hay unos que son tan hábiles que no necesitan metro, tienen un ojímetro. Entonces el ojo le da para eso. Entonces llegan, le hacen a usted un trabajo, llega usted y le dice, mire maestro, lo que viene es que usted me levante esa pared. Entonces el hombre llega y comienza a poner la pared y usted lo mira y usted dice, pero el señor es experimentado, ¿eh? Y mire cómo acabó, le rindió. Espérese a ver. Si usted no coge una plomada, usted no puede decir si le quedó bien o no le quedó bien esa pared. Pero como el pueblo es ignorante, bajo esa premisa, todo se hace y se ve como que, bueno, todo está bien. No, hermanos. Tenemos que abrir nosotros los ojos y entender precisamente cómo es de importante y cómo es de necesario tener presente lo que nos dice la palabra de Dios. Mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Cómo, hermano? La edificación de la iglesia no solamente está dada en términos de... Ahorita hay video como por el, creo que es el celular de Claudia. La edificación de la iglesia, hermanos, no solamente está dada en términos de lo que usted hace en la iglesia, sino que la edificación de la iglesia está dada en términos de lo que usted haga fuera de ella, de lo que usted haga en el hogar. ¿Cómo está solidificando usted su hogar? Usted es de esa clase de personas que utiliza el ojímetro. Y como usted utiliza el ojímetro, pues ¿cómo lo ve? ¿Todo está bien? ¿O usted utiliza el metro? Recordemos que el metro sirve para comparar, es un objeto de comparación. Hay un estándar de medida. ¿Cuál es su estándar de medida? ¿Cristo? ¿Cuál es su estándar de medida? ¿Su otro hermano? ¿La iglesia del vecino?
como yo era antes. No, es que como yo era antes, a como yo soy ahora, eso es otra cosa. No, hermanos. Nuestro estándar de comparación debe ser Cristo. ¿Será que yo como estoy sirviendo en la iglesia, como yo estoy lavando el trapero cuando lo entrego al final, como yo estoy ayudando en el comité, aportando ideas, orando por la iglesia, la guía del Señor en eso? ¿Será que eso sí es aceptable en los ojos del Señor? ¿O será que tal vez es como usted está acostumbrado a trabajar, rezagado, a media marcha, tal vez mediocridad? Porque a todos nos gusta que nos den una palmadita atrás. Pero ¿cómo estamos sobreedificando la iglesia, hermanos? Y más cuando Hechos capítulo 15 nos habla de una iglesia a nivel nacional. Allí los que se reunieron, si usted mira con cuidado el texto, inclusive sin mirarlo en griego, usted va a ver que había una iglesia a nivel nacional. Y había un manejo y un orden impresionante. Tal vez usted ha leído el pasaje recorrido, pero yo le ruego y le pido el favor que se tome el tiempo en consideración, porque es importante que nosotros entendemos realmente Cristo para qué derribó la pared intermedia, para qué quitó esas diferencias entre judíos y gentiles, para qué le puso fin a la ley de Adán, claro, y para qué, para crear de los dos, de los que estaban fuera con los que estaban dentro, para crear de ellos dos, ¿qué? Un único, no más sino un único, haciendo la paz. Un único, hermanos. Al día de hoy yo le pregunto, ¿la iglesia es una? ¿La iglesia está unida? Hermanos, ni siquiera podemos jugar un campeonato de interiglesias. Resultamos todos golpeados y por allá no falta el que por allá se pone mal genio y le recuerda la mamá al otro. Esa es la iglesia el día de hoy, hermanos. Qué tristeza. Honra y gloria para Dios. Sólido gloria, como confiesa la reforma, o una vergüenza. Que el Señor realmente tenga misericordia de nosotros, nos perdone, porque nos espera un juicio final fuerte, hermanos. Eso no va a ser un pueblo ese día. Y todo parte de cómo cada uno sobreedifica la casa del Señor. Y entienda, la iglesia no solamente es a nivel local, que está en el barrio ya. Estamos hablando de que la visión de Cristo era una iglesia a nivel nacional. Y así lo fue. En el Antiguo Testamento la iglesia fue a nivel de un país, de una nación. Era el mismo impacto para el Nuevo Testamento. Pero una iglesia a nivel de una nación allá, por ejemplo, en Escocia, una iglesia nacional, por ejemplo, allá en los Estados Unidos, una iglesia nacional, por ejemplo, allá en Colombia, en Costa Rica. Pero al día de hoy no se habla de eso, no es eso, no hay eso. Se habla de confraternidades, se habla de otras cosas, pero hacer una estructura no, es muy difícil. ¿Eso qué implicaría? Tiempo, hermanos, generaciones. Por eso los padres le pasan el bastón a sus hijos cuando hay la idea del pacto, cuando se entiende cómo es que es el pastoreo para mí como creyente y para mis hijos. Es diferente la dimensión, hermanos, las implicaciones y la estructura de la iglesia. Cuando hay una iglesia, hermanos, que tiene historia, hay una iglesia que puede pararse al frente del Estado y decirle un momento, las cosas sí son así o no son así. Mientras tanto, la iglesia evangélica solamente va a estar rezagada a la sombra de otro sector. Y bueno, entonces solamente me quedo ahí en este sentido, hermanos, pero solamente para que entendamos, hermanos, la proyección de la iglesia norte, lo que Dios quiere, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos dé entendimiento en el misterio de Cristo y de la iglesia, porque la iglesia es un misterio, hermanos. Si usted no ha entendido y no sabe que la iglesia es porque es eso, un misterio. No a todo el mundo le he revelado, ni tampoco les he dado el entendimiento para saber qué es, cómo funciona y para qué está puesta la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque solamente Cristo puede hacer lo que los hombres no podemos hacer. Solamente Cristo podía hacer la unidad, Señor.
Sin lugar a dudas, nosotros los hombres somos hábiles en extremo para generar división. Cuánta sabiduría y cuánta gracia necesitamos para ver una iglesia nacional que impacte en nuestra nación. Señor, venimos a ti, venimos rogándote por la salvación de nuestros hijos, nuestros nietos, que en el caso de muchos no hemos tenido nietos todavía, pero que sabemos, Señor, que si tú nos los das, rogamos, Señor, por esa segunda generación después de nosotros, por nuestros tataranietos, tercera generación. Mientras que el mundo se queja y dice, ¿eso para qué traer niños a este mundo? Nosotros, Señor, rogamos por nuestra prole, por nuestra descendencia. Pedimos, Señor, tu gracia sobre ellos, que ellos puedan ver un nuevo mañana en esta tierra de tanta maldad y tanta perdición. Padre, que así como Cristo visitó las partes más bajas de la tierra, del cual el profeta dijo, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, que de la misma forma, Señor, nosotros como colombianos, pueblo asentado, profundizado, enraizado, agarrado en solo tinieblas, en solo corrupción, se ha concedido la gracia de ver gran luz, Señor. Damos, Padre, porque en tus manos están los tiempos y las sazones, el cronos, el kairos. Rogamos, Señor, porque nos des la gracia de poder ver la magnificencia con nuestros ojos en nuestros días de la venida de tu reino de una manera inusitada. Damos gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras plegarias. Y te damos gracias porque nos muestras y nos revelas lo que es ese un solo, o esa única iglesia que quería establecer Cristo. Gracias, Señor, por tu bondad. Te oramos, Señor, y oramos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos,